Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. El fin de semana anterior se realizó en Panamá la 7ª Cumbre de las Américas, acontecimiento histórico que algunos vieron con pesimismo, otros con optimismo y otros con un grado de realismo. Vamos a analizar esta realidad, para lo cual desde Panamá nos acompaña vía telefónica don Eduardo Vallarino, ex candidato presidencial, ex embajador en Washington y analista político. Bienvenido, don Eduardo. Muchísimas gracias. Gracias. Y en nuestro estudio nos acompaña don Daniel Matul, analista político, politólogo, a quien saludamos. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo con ustedes. Muy bien. Posteriormente se nos incorporará don Carlos Murillo, analista político internacional de vía telefónica desde San José, Costa Rica. Don Eduardo, algunas personas consideran que la cumbre fue algo más de, un poco más de retórica, como de costumbre, otros que en función de lo que pasó en cumbres anteriores más bien hay un avance, y otros con un grado de simplismo, tal vez ven, bueno, un acontecimiento más, una oportunidad para tomarse fotos. ¿Cuál es su valoración? Bueno, mi valoración es sumamente positiva. Yo tengo recuerdos de la cumbre del año 56, por ejemplo. Fue una cumbre, no se llamaba cumbre, pero fue una cumbre en que el tema principal eran las dictaduras militares. Luego ha habido una serie de reuniones presidenciales donde ha habido el argumento que era económico, mayormente. Esta se distingue, diría yo, porque el argumento principal aquí ha sido la persona, la gente, la persona humana. Desde su mismo título y también su contenido ha tenido mucho que ver con derechos humanos, sobre todo, y es decir, en general, la calidad de vida de la gente. Eso ha sido para mí muy importante, además de que, por supuesto, subyacente estaba todo el tema importantísimo del triángulo Estados Unidos, Cuba, Venezuela, que también hay mucho que hablar sobre eso. Don Daniel, ¿usted consideraría desde algún punto de vista que hubo demasiado énfasis en el protagonismo que se le dio a Cuba y a Venezuela, o era lo que se esperaba? Pues yo creo que era lo que se esperaba, y también me parece que esta cumbre es una cumbre de transición. Tal vez usted me permite, don Ricardo, explicar con mayor detalle por qué digo que es una cumbre de transición. Como todas las personas saben, quienes ven el programa en Centroamérica, este periodo de Cumbre de las Américas es una iniciativa eminentemente norteamericana. Correcto. Que se lanzó posteriormente de que el presidente Clinton, buena parte de los países en América Latina iniciaron procesos de transición a la democracia, como lo señalaba ahora don Ricardo. Pasamos de las dictaduras a la democracia y empezamos a celebrar con mucho éxito la consolidación de la democracia. En ese contexto, Estados Unidos lanza la iniciativa de la Cumbre de las Américas prácticamente para posicionar dos temas: el libre comercio y la consolidación de la democracia. Incluso en ese momento el presidente Clinton usó el eslogan, si ustedes me permiten, en inglés, que se llamaba Trade not aid, ¿verdad? Comercio sin asistencia. Y ese periodo de euforia, digamos, duró del 94 al 98. La cumbre de Santiago fue fundamental porque en Santiago se revisaron los acuerdos que se venían celebrando en cada una de las cumbres, y además se creó el mecanismo de evaluación multilateral. Es decir, había un mecanismo que iba a evaluar cuánto habíamos avanzado en las cumbres y cuánto no. Incluso hubo una importante participación de la sociedad civil, una iniciativa latinoamericana de sociedad civil que luego retomó Canadá cuando celebró la cumbre de Quebec, donde las organizaciones de sociedad civil hacían análisis de los mandatos que se cumplían o no se cumplían por país. Entonces digamos que ese periodo de euforia llegó hasta ahí, y fíjense que en el 2000 Quebec marca una transición muy importante por dos cosas. Uno, hay una renovación de la política de Estados Unidos a nivel global por el 11 de septiembre, hay una transformación de las prioridades de seguridad, de las prioridades para el hemisferio, y en segundo lugar, hay
ahora sí, un reposicionamiento de los países que llamamos de la nueva izquierda latinoamericana, que se consolidaron alrededor del bloque del ALBA. Estados Unidos concentrado en otras regiones del mundo, Latinoamérica consolidando un bloque que hace que la cumbre se desdibuje en las siguientes dos, en la cumbre de Quebec y en la cumbre del Mar del Plata. Ahí hubo un rompimiento. Déjeme terminar un momentito la idea. En Mar del Plata, cuando Hugo Chávez, al lado de Diego Armando Maradona, brincaban y bailaban gritando "Alca, Alca, al carajo", fue el rompimiento más grande de las relaciones entre Estados Unidos y el hemisferio. Nos ha incorporado don Carlos Murillo, politólogo, analista internacional. A propósito de este tema de la nueva izquierda, Carlos, usted comentó recientemente en un artículo en el periódico El Venezolano de Costa Rica algo que usted llamó la cubanización de las relaciones iberoamericanas. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que la ruptura de las relaciones que se dan entre Estados Unidos y Cuba en la década de 1960 constituyó un capítulo no solo entre estos dos países, sino en realidad en las relaciones hemisféricas, y que condicionó de una manera u otra la participación de Estados Unidos en foros regionales, no solo en la OEA, sino en otras instancias, y de igual manera la ausencia de Cuba en esos foros. Entonces era uno de los tres temas que a nivel mundial persisten de la Guerra Fría. El hecho de que por primera vez un presidente de los Estados Unidos, porque ya en su momento Bill Clinton intentó levantar el embargo hacia Cuba sin mayor éxito, que el presidente Obama haya tomado esa iniciativa y haya recibido una respuesta positiva para sentarse a la mesa de negociación por parte de La Habana fue un factor determinante en las relaciones hemisféricas, y prueba de ello fue el tono que tiene la cumbre de Panamá. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y regresamos dentro de unos instantes para seguir analizando este interesante tema sobre la séptima cumbre de las Américas.